Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Oficio de Vivir, el programa que te cuenta las historias de los destacados y las destacadas del Diario de la República. Hoy continuamos viendo el homenaje post-mortem a Raquel Weinstock, la escritora y poeta puntana. Soy Mariela Quiroga Gil, tengo 55 años y mi vinculación con Raquel data de mucho tiempo. Podría decirse que con ella di mis primeros pasos profesionales. Ella me orientó y me guió mucho en mi primera experiencia laboral en el ámbito del diario Puntal. Yo estudiaba en Río Cuarto, en la Universidad de Río Cuarto, y tenía la posibilidad de hacer pasantías en el diario Puntal, en la sucursal San Luis. Allí la conocí a Raquel y desde allí empezamos, por una cuestión de afinidad, trabajando en proyectos muy especiales. Me ayudó de manera especial en resolver mi tema de tesis y bueno, armé un proyecto que era la creación del área de prensa y difusión de la Universidad de San Luis, y ella me ayudó a desarrollar esa temática. Y a continuación emprendimos el diario Presencia Universitaria. En ese momento el rector Alberto Puigdemont estaba muy comprometido con el tema de la comunicación y la información para la comunidad universitaria y la vinculación que tenía con la comunidad en general. Entonces fueron varios años de producir ese diario mensual Presencia Universitaria. Y a partir de allí se fueron desarrollando otros proyectos, o casi en forma simultánea también apareció la posibilidad de realizar el recupero de las fotografías de José Lavía, y publicamos por esos años el primer libro que recopila las placas fotográficas de nuestro primer fotoperiodista que tiene la provincia de San Luis. Fue un trabajo muy interesante donde se mezclaba no solo la investigación, el manejo de ese material, sino también vincularlo con el hacer y el crecimiento social que tuvo la provincia de San Luis en ese primer periodo del siglo XX. Y así, investigando en el tema histórico y del quehacer de nuestra provincia, una pasión que compartíamos, ¿no? Saber qué había pasado, por qué estábamos acá y cuántas cosas nos pasaron como sociedad. Continuamos trabajando con otros equipos para desarrollar una historia periodística, un relato periodístico de San Luis en el siglo XX. Fue un trabajo que lo hicimos a partir de una convocatoria que surgió del diario, y en ese momento el equipo estaba conformado por Zulema Rodríguez, Eduardo Gomina, María Marta de Checo, Raquel y yo. Y un grupo de personas y estudiantes que nos acompañaron en este buceo sobre la historia de San Luis. Fueron publicaciones muy impactantes que permitieron recuperar nuestro acervo cultural. Así, a grandes rasgos, cuáles han sido las publicaciones que hemos compartido. Sin duda me puede quedar en el tintero otras que participamos, pero las que más impronta y significado social tuvieron fueron esas, a mi juicio, ¿no? Raquel siempre cultivó su amor por la poesía, las letras, siempre inspiró y fomentó la escritura artística y creativa de muchas generaciones, no solo a los que estábamos cercanos a ella, y ella fomentaba ese espacio y ese círculo de aprendizaje colectivo. También se focalizó a ayudar a otras personas mucho más jóvenes para que pudieran dar sus primeros pasos en torno a la poesía, a la literatura y a la investigación. ¿Qué decir de Raquel? Me queda unas palabras que escuché una vez de Mario Otero en la radio, cuando se refería a ella como un intelectual del siglo XX. Nos queda su legado individual como persona, como una persona de bien, como una persona comprometida con la provincia, como una persona que amó el arte, la literatura,
apasionada por todo. Cada desafío que enfrentaba era con pasión. Podemos hablar de otras esferas de Raquel. Ha tenido una vida muy activa en distintos planos, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo intelectual, pero también una clara vocación de servicio a la comunidad. Queda para recordarla todo lo que ha hecho en torno al arte, a la cultura y a las personas con discapacidad. Ese es un capítulo muy importante, dado que ella ha llevado adelante otras publicaciones específicas sobre el tema discapacidad y el desafío para la medicina y la sociedad en torno a las personas con capacidad diferente. Es cierto, como vos señalás, Raquel estudió letras en la Universidad de Córdoba y había, en la época que ella estudiaba su carrera universitaria, también participó de emprendimientos periodísticos como columnista de la parte de cultura. Cuando llega a San Luis, se vincula con el diario Puntal y empieza a desarrollar toda la sección de cultura y educación en el diario Puntal. Su especialidad era esa, y a partir de allí la vinculación directa con la Universidad Nacional de San Luis, con Alberto Puigmüller, el rector Alberto Puigmüller marcó a fuego a muchas personas, aunque no estuvieran directamente involucradas en la universidad, y bueno, fue conformando Puigmüller un equipo de intelectuales, pensadores y hacedores, y lo fue convocando y lo fue llevando hacia la universidad. Tuvo esa visión estratégica para construir una universidad abierta y más consolidada con el compromiso de la provincia. Yo no sé si el arte era un escape de su vida o el arte era su vida. Para mí, el arte fue una constante a lo largo de su vida. Tiene una cantidad de publicaciones desde que era pequeña, vinculada a la poesía y a la prosa, y otros materiales que son inéditos y que no se han publicado, pero siempre fue una constante. Es esa herramienta que tenía de forma continua para hacer del día a día un momento de reflexión, un punto de inflexión de lo que ocurría, y volcarlo en el papel, garabatear algunas ideas o divagar con otras, ¿no? Creo que básicamente Raquel, yo no puedo entenderla, no me puedo olvidar de su vida diaria y de su momento para escribir en una servilleta, en un papel, garabatear. No me puedo olvidar de su mesa grande, donde con cafecito por medio, cuando llegaba ya estaba escribiendo, ya estaba haciendo algo, de su agenda desordenada, llena de papelitos y llenas de ideas y llenas de fragmentos de prosa o de algún escrito que tenía pergeneando y que después le iba a dar forma más adelante, pero creo era continuo, ¿no? Ella estaba siempre escribiendo y escribiendo en manuscrita, con una manuscrita que se mantuvo de manera idéntica a través del tiempo. Mirá, cosas nos quedaron en el tintero un montón, porque como esto te decía, que siempre estábamos proyectando algo más, siempre buscábamos alguna posibilidad de explorar otro tema, otro camino. Proyectos quedaron un montón, creo que hasta sus últimos días siempre estaba pensando a futuro, o sea, no quedándose con lo que pasaba día a día, sino siempre proyectándose hacia el futuro, hacia otro tiempo, ¿no? Planeaba sus viajes, planeaba qué hacer, qué investigar, cómo relacionar su trayectoria intelectual con su faz personal, con sus aspiraciones políticas, ¿no? Entendiendo la política como esto, de traccionar proyectos por el bien común. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con la historia de Raquel Weinstock.
Continuamos con este homenaje post-mortem del oficio de vivir. Yo soy María Antonia Tona Salino. Soy habitante de la provincia de San Luis. Me representa un tema que está muy en boga, que se llama Provincia de San Luis, que me conmueve profundamente y que se los recomiendo a todos. Y voy a hablar hoy de algo que me compete y me toca mucho, que es de mi amiga Raquel. Mi amiga Raquel Whitestone, que se fue, pero que no se ha ido, porque hay gente que no se va nunca. Mientras es recordada, es querida, es amada, y la llevamos cada uno en su corazón, viven. Para mí está viva y está circulando a lo mejor por acá en esta biblioteca, que le encantaba a ella. Era una mujer de libros, era una mujer de biblioteca, era un ser brillante, era una persona de luz. La vida no la trató bien como a tantos, pero la golpeó fuerte en su cuerpo. Y tuvo episodios con el cuerpo que a cualquiera de nosotros nos hubiese mandado a la cama y no nos hubiésemos levantado nunca más. Para ella, cada cosa que le pasaba, como la pérdida de una pierna, la convocó para empatizar con todos los que tenían una discapacidad, y se hizo cargo del tema de la discapacidad en San Luis y llegó a ser jefa del programa de discapacidad de San Luis y luchó por los derechos y sacó leyes a favor de los discapacitados. Y además peleaba y discutía por este tema. Yo he estado en auto con ella, porque manejaba, y no podíamos estacionar donde íbamos al espacio reservado para discapacitados, que por supuesto estaba ocupado. Entonces Raquel, en el acto, tomaba la batuta y llamaba a un policía y decía: usted este espacio lo tiene que reservar porque este espacio es para los discapacitados como yo, que no nos podemos bajar en otro lado y todo. Cuando no hacían las rampas como correspondían, Raquel peleaba por las rampas para los discapacitados. Peleó permanentemente, pero no solamente por los derechos de los discapacitados, hizo plazas para que los chicos pudieran jugar como el resto de los chicos, con juegos para chicos que estaban imposibilitados de alguna manera, ya sea motriz o de otro tipo, y no podían acceder a una plaza de las plazas comunes. Y logró plazas para chicos con discapacidad para que pudieran ir y divertirse, y los otros chicos también podían participar de esas plazas, con lo cual ella trataba de hacer sentir que no había una diferencia ni una discriminación en una persona o en un niño porque estuviera discapacitado, que gozaba de los mismos beneficios y derechos de disfrutar la vida que una persona con todas sus capacidades. Y lo lograba, porque ella lo logró para ella. Ella no vivió una vida pensando en sus dolores. Hacía de sus dolores su causa de lucha y los vencía. Cuando se murió mi hijo Charlie, ella publicó un libro, un poemario, digamos, una prosa poética, como Raquel manejaba también y también creaba a través de eso. Y el libro, esto se llama Los latidos de Charlie, latidos para Charlie. Y lo hizo de una manera tan maravillosa que yo, cada vez que quiero reencontrarme con Charlie, tomo este libro de Raquel y empiezo a leer todas las poesías, todos los escritos de ella, todos estos poemas en prosa que ella escribió sobre Charlie, y me reencuentro con Raquel y me reencuentro con Charlie. Los dos partieron, deben estar en un lugar mejor que este. Siempre pienso, cuando estamos en situaciones, por ejemplo, políticas como las que nos toca vivir ahora, ¿cómo hubiese reaccionado Raquel, que era una luchadora? ¿Con quién se estaría peleando? ¿A quién estaría provocando con sus mensajes y con su señalamiento? ¿Y a quién le estaría reprochando que hubiéramos perdido una elección y cómo teníamos que hacer para ganarla y con quién teníamos que dar pelea? Y era increíble, pero ella nunca
se dio por derrotada la vida y nos obligaba a nosotros, nos interpelaba. ¿Cómo tolerás esta situación? ¿Cómo no vas a poder soportar esto? ¿Cómo no seguís adelante si vos sos una persona que tenés todas las posibilidades? Y además esta manera de estar en contacto permanente con nosotros, ella se comunicaba conmigo todas las noches, todos los días. Estuviera yo en el lugar del mundo que estuviera acá en San Luis, estuviera en Buenos Aires, estuviera viajando, siempre recibí un llamado de Raquel. Cómo estaba, me contaba cómo estaba ella, lo que estaba pasando, qué sé yo. Siempre creí que esta distinción era para mí, que yo era su amiga favorita. Un día charlando con amigos, hablando de Raquel, porque siempre que nos juntamos hablamos de Raquel, descubro que a todos los llamaba todos los días. Cetona nos llamaba a todos los días por teléfono y nos preguntaba lo mismo, porque en la generosidad que tenía nos abarcaba a todos sus amigos. Por eso yo digo que de cada cosa mala que le pasaba, ella hacía una causa de su lucha, porque pasó por un parto sin una pierna. Entonces escribió un libro que se llamaba El parto y el embarazo en las mujeres con una discapacidad motriz. Y es un libro que queda y está, además de todo lo que ha escrito, de montones de libros, de su reivindicación de los desaparecidos en la época del proceso, sobre todo que fue rector de la universidad, de López, sí, y cómo le dolió y reivindicó su figura, y estaba escribiendo un libro que no sé si lo terminó sobre Puigdemont, que era un rector al que ella quería mucho y con quien trabajó y creó la Secretaría de Prensa de la Universidad Nacional de San Luis, y trabajó acá en el diario. Me ayudó a armar esta biblioteca para Charlie, pero además de eso siguió trabajando para La Opinión, donde escribía siempre que salía, y La Voz del Sur. Es decir, que en cada lugar donde estuvo dejó su impronta, que de alguna manera era o con la palabra o con su presencia, o con sus anécdotas o con su compañía maravillosa. Además me sucedió una cosa muy especial, porque yo estaba en Buenos Aires y me enteré que ella estaba muy mal, y me vine. Y yo no sé si ella tuvo conciencia de mi presencia, pero yo sentí que tenía que estar a su lado. Y le di la mano y yo sentí como que me la apretaba. No sé si fue el deseo de que ella me reconociera o que realmente me tomó de la mano. Al otro día, Raquel falleció. Pero a la semana empezó la pandemia. Entonces yo sentí que Raquel me había traído a San Luis, porque si no, a mí el COVID y la pandemia se me hubiesen dado en Buenos Aires y me hubiese tenido que quedar en Buenos Aires. Raquel me trajo a San Luis y entonces la pandemia me tomó acá en San Luis, y no es lo mismo pasar la pandemia y sufrir el COVID en San Luis que en un departamento en Buenos Aires. No es lo mismo. Cuando yo creé la Secretaría de la Mujer, Raquel trabajaba en el diario El Puntal, que no era un diario oficialista, era un diario expositor. Pero a Raquel le resultó tremendamente interesante todo esto de reivindicar la lucha por los derechos de la mujer, reconocer que los derechos de la mujer eran derechos humanos. Entonces me empezó a hacer notas y reportajes para el diario El Puntal. Y después seguimos ya conectadas como amigas, y después cuando desde el Consejo de la Mujer hicimos una revista que se llama La Voz de la Mujer. Raquel fue la directora, digamos, no sé cómo se llama el título, la directora de redacción de la revista La Voz de la Mujer. Yo era la directora, no me acuerdo cómo era pero venía yo, Fanny Mendoza, que en ese momento era directora del Consejo de la Mujer, yo que era la presidenta del Consejo de la Mujer, pero en esa revista Raquel era la directora de redacción de la revista y colaboró muchísimo con la revista. Lamentablemente pudimos sacar nada más que 2 ejemplares porque después Fanny se enfermó y tanto Fanny como Raquel ya no están.
pero son presencias que supieron quedarse. Cuando uno escribe, de alguna manera está dejando una herencia, está dejando un legado. Ellas dos, tanto Fanny, que escribió poesías y que trabajó con los derechos de la mujer y que está en el recuerdo de todos, y Raquel, a que nadie va a olvidar nunca, han dejado tantos testimonios de vida que va más allá de los hijos, porque bueno, suponte, los amigos por ahí parten, pero uno se encuentra con sus hijos. Sería el legado que ellos dejaron, la herencia. Ellas, estas mujeres, han dejado una herencia muchísimo más rica que va más allá de sus hijos. Esta fue la historia de Raquel, su amor por las letras y su pasión por San Luis. Nos reencontramos el próximo lunes a las 21 horas por Canal 13 de San Luis.